Bueno chicos, vamos a comenzar con la ayudantía 8. En esta ayudantía vamos a terminar de ver todo lo que está relacionado a modulación lineal en cuanto a modulación de amplitud. Los temas que vimos la ayudantía pasada fue la modulación, bueno, la modulación, digamos, banda base a secas, la modulación DSB, vimos SSB, AM, y eso. Vimos los métodos de modulación y demodulación. Vimos que DSB era lo que ya conocíamos, pescábamos la señal moduladora, la señal mensaje y la multiplicábamos por una portadora. Esta era la nueva señal modulada. ¿Ok? Y ahí tenía el espectro, el problema con DSB, o tal vez no problema, sino el tema con DSB era que mandábamos el doble de ancho de banda de la señal original. Y digamos, si mi espectro M era esta lomita, originalmente, MF, DSB se encargaba de mandar esto dispersado en bandas laterales. Y aquí aparecía el mismo espectro de M más la frecuencia de la portadora medios. ¿Okay? El tema con esto entonces era que teníamos que lidiar con el doble de ancho de banda en el canal, porque en la banda base, si medimos el ancho de banda de acá hasta acá, desde valor de sea a nulo, digamos aquí tenemos B. Y en la versión modulada, estamos aquí en FC, aquí estaríamos en FC menos B. Y aquí estaríamos en FC más B. Entonces el ancho de banda de cada lomita de las bandas laterales era 2B. Estamos mandando el doble de ancho de banda. Soluciones para eso era la propuesta de la modulación SSB. La modulación SSB se encargaba idealmente de, en vez de mandar todo el ancho de banda, ya que para la demodulación basta tener solamente la mitad, podemos mandar la mitad inferior de las bandas laterales, a lo que llamamos LSB, o podíamos mandar la mitad superior de las bandas laterales, que era lo mismo que USB. ¿Okay? Ahí teníamos el lower sideband y el otro era el upper sideband. Y eso, lo que ganamos con esto es tener, digamos, menos ancho de banda ocupado en el canal, también menor potencia en la transmisión. Recordar que la potencia estaba afiliada con lo que era el SNR, el Signal to Noise Ratio, que con él podíamos decir qué tan inmune también era nuestra señal al ruido en el canal. ¿Okay? Es decir, DSB por el hecho de estar mandando más potencia es más inmune al ruido que SSB. ¿Okay? Temas con la modulación SSB, tanto LSB como USB, era que requiero literalmente tener un filtro bastante cuático e irrealizable la mayoría de las veces. Entonces tenemos problemas en cuanto a la, digamos, modulación y demodulación de la señal, porque requerimos de filtros igual bastante exigentes, ¿okay? En cuanto a la frecuencia de corte. En cuanto a esto, aparecía la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert no era más que un filtro que mantenía la amplitud. ¿Okay? Aquí mantenemos la amplitud, pero que era un, digamos, un cambiador de fase ideal. ¿Okay? Esto lo entendimos como la transformada de Hilbert. Esa era su transferencia. En el fondo aquí te está diciendo que mira, si tú tenías la señal seno de algo y le aplicáis la transformada de Hilbert, te la desfasa en pi medio. ¿Ok? Si te la desfasa en pi medio, como bien había dicho un compañero en la ayudantía pasada, si es que logro
agarrar esto. Te lo desfasa en pi medio, y que era lo mismo que el coseno. ¿Ok? Esto también lo podemos hacer de manera gráfica, tener el espectro, digamos, gráficamente, y después multiplicarlo por esto. Se puede hacer, ¿ok? No hay problema. Bueno, eso era SSB. Y la transformada de Hilbert aparecía en la expresión de SSB. Para mayor detalle, y antes de que se olvide, los videos de las cápsulas de la ayudantía pasada las subí ayer recién porque tenía problemas de internet. Así que ahí sí le pueden echar un vistazo al ejercicio. Cualquier duda me la pueden hacer llegar al correo. ¿Ok? Y si son muchas dudas, y si están de acuerdo, me pueden pedir, no sé, podríamos, digamos, coordinar una ayudantía de dudas, ¿ok? Antes del certamen. ¿Ok? Ya, entonces, eso era SSB. Y AM se encargaba de mandar una señal modulada que manda una amplitud que nosotros la podemos configurar, y la señal, mm, la moduladora. ¿Ok? Y todo esto por la portadora. En otras palabras, vamos a estar enviando una señal, vamos a estar enviando la portadora más la señal modulada. Bueno, todo esto es la señal modulada, pero esto es lo que nosotros entendíamos como modulada anteriormente, la moduladora que modula, en este caso, la amplitud de esta señal AM. ¿Ok? Temas con esto es que si yo saco el espectro de esta señal AM, va a aparecer el espectro de la portadora. Todos los demás, digamos, tipos de modulación de SB y SSB, el apellido era SC de Suppressed Carrier, que era de portadora suprimida. ¿Ok? En el espectro de SB y SSB no aparece el espectro de la portadora. Aquí sí. Como lo podemos ver, acá. El espectro de estos son dos deltas. Es decir, si tengo dos deltas en el espectro de mi señal modulada, es porque ahí está el carrier, ahí está la portadora. Es decir, AM no suprime al carrier. DSB y SSB sí. Bueno, eso era AM. Con AM también habíamos visto que la podíamos demodular mediante distintos métodos, rectificación, detección de envolvente, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a ver los otros dos que faltan, modulación de amplitud por cuadratura y vestigial sideband. ¿Ok? Ya, entonces, para modulación por cuadratura, en palabras simples, lo que hace es usar la propiedad de, digamos, ortogonalidad, en las portadoras. ¿Ok? Bueno, originalmente aquí nosotros tenemos, primero, este es el diagrama de la modulación por cuadratura. Nosotros podemos tener dos señales moduladoras, M1 y M2, las cuales se multiplican por señales ortogonales. Una portadora original, que es coseno de omega ct, la desfasamos, la pasamos, esto puede ser un filtro, una transformada de Hilbert, ¿ok? Un phase shifter, un cambiador de fase ideal. Eh, Ocupamos la propiedad de ortogonalidad entre el coseno y el seno, y lo que nos permite enviar dos señales del mismo canal. Por ejemplo, si M1 y M2, ambas tienen ancho de banda B, la modulación por cuadratura lo que me permite es enviar estas dos señales, sin excederme de lo que sería la modulación de SB, 2B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque M1 por coseno de omega ct, me hace aparecer esto. Este era MDF, M1, digamos. Entonces, por coseno de omega ct, es decir, este término de acá, nuevamente aparecen las dos lomitas dispersadas. Esto sería M1, perdón, escribámoslo como la transformada de M de 1 por coseno de omega ct. ¿Ok?
¿Ok? Entonces tenemos estas dos lomitas, con ancho de banda 2B. El tema con esto es que como estamos enviando a M1 y a M2 ponderadas por señales ortogonales, digamos que M2 tiene esta forma, M2 de F, luego multiplicándolo por el seno, va a tener esta forma, va a estar a la mitad. El tema es que estos dos espectros que están montados a menos FC y a FC no se tocan. ¿Por qué? Porque están desfasados uno del otro en 90 grados por el seno y el coseno. ¿Ok? Entonces es como si estuvieran viendo dos señales, digamos, si es que yo quisiera mostrar esto en algo 3D, sería algo así. Si la frecuencia va para allá, si aquí está la magnitud, eh, aquí está FC, acá está menos FC, digamos, aquí está lo imaginario y aquí están los reales. Por decir algo, un plano complejo, eh, digamos, proyectado en la frecuencia, ahí estaría el espectro de la señal M2 y el de la señal M1 sería algo así. Entonces, literalmente estas dos señales, si las veo de esta forma, son ortogonales. O sea, tienen 90 grados entre ambas, no se tocan. Es posible entonces, en la demodulación, todo esto de acá es modulación por cuadratura. Todo esto de acá es demodulación por cuadratura, en cuanto a la figura. Lo único que requiero es, para recapturar a M1, multiplicarlo de nuevo por una portadora coseno, ¿ok? Que esté, digamos, con la misma fase. ¿Ok? Esto me va a hacer obtener todo este embrollo de acá. Naturalmente, al multiplicar este término de acá por un coseno, en este caso dos cosenos para evitar que baje la amplitud en 2, me van a aparecer la suma de las frecuencias. ¿Ok? Para evitar esto, lo único que tengo que hacer es pasar dicha señal X sub 1 por un filtro paso abajo, para dejar pasar solamente el espectro de M sub 1. Lo mismo para el producto de este término acá con el seno de omega c en la demodulación. Lo único que tengo que hacer para recapturar M2 es pasar un filtro por un filtro paso abajo en la señal X sub 2, que me va a eliminar todos los armónicos superiores. ¿Ok? Esa es la idea de la modulación por cuadratura, en el fondo aprovechar la ortogonalidad de las portadoras y, y poder enviar señales sin ocupar mayor ancho de banda. ¿Ok? Se puede ver como una modulación de SB en la que mando dos señales que no se tocan. ¿Ok? Señales ortogonales en el canal. Aquí tenemos el modulador y el demodulador. Y es bastante usado este método. Y bastante potente la idea de estar mandando dos señales que no se tocan de alguna forma, es como cuático. ¿Ok? En un canal que se puede implementar en la vida real. Eso es modulación por cuadratura. ¿Alguna duda al respecto? ¿O todo claro? ¿O no se entiende nada? O sea, yo como que lo entendí como en general, un poquito. Que ¿Ya? igual esta creo que no la habíamos visto con el profe en clase. Ah, no lo han Sí, visto. no, según yo no. Oh. Bueno, igual el tema con esto es que podrían preguntarlo y sin ustedes saber lo que es la modulación por cuadratura. Ah, sí, sí, porque tampoco me acuerdo de haberlo visto. Claro, claro, claro. Bueno, pero ahí está.
Eh, el tema es que, claro, como les digo, el profe podría preguntar esto sin decirles qué es modulación por cuadratura. Podría haber un ejercicio de este estilo, así, la típica, tenemos M1, M2, grafique el espectro en este punto, 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 y después diseña este filtro para obtener de nuevo a M1 y M2, por ejemplo, y sin siquiera mencionarle de qué es cuadratura. Ah, bueno, entonces en ese caso estamos re bien. Pero es bueno que lo sepan, que tengan este esquema. Y si se le olvida, lo único que tienen que hacer es ver esto. Ni siquiera ver el gráfico de arriba, es como darse cuenta que puedo mandar dos señales con portadoras ortogonales, nada más. No, nada más que eso. Y es posible recapturarla al final. Bueno, tal vez el profe recortó esto por tiempo, pero ahí está. No, nada más complejo que eso. Ya, entonces lo que sí tuvieron que haber visto es Vestigial Sideman, eso sí, ¿cierto? Sí, sí, ese sí lo vimos. Ah, ya. Bueno, bueno. Ya, pues, entonces, Vestigial Sideman lo que hace, bueno, existe como un compromiso entre SSB y DSB. Aquí tenemos los espectros de una señal modulada de SB con carrier suprimido. Recordar que si el carrier no estuviera suprimido, aparecerían deltas acá. Eso es muy importante. Como esos deltas no están ahí, DSB es una modulación que suprime al carrier, a la portadora. Lo mismo SSB y lo mismo Vestigial Sideman. ¿Ok? Todos suprimen al carrier. Ya, entonces, Vestigial Sideman es un compromiso entre DSB y SSB. ¿Por qué? Porque SSB requiere de un filtro, digamos, drástico que me permita recortar el espectro de SB a la mitad. Tal vez no tan drásticamente, pero sí aproximadamente. Entonces, BSB, o sea, VSB, no exige que se recorte a la perfección, digamos, el espectro DSB, sino más bien gradualmente. ¿Ok? Eh, Esto es lo que obtendríamos si, digamos, intentamos hacer o implementar modulación SSB con filtros no ideales. Un filtro no ideal no me va a recortar así, digamos, instantáneamente de 0 a 1 y de 1 a 0. Lo va a hacer gradualmente. Entonces, aplicando este filtro, que puede ser algo que yo pueda obtener en el laboratorio, obtendría a VSB, a la Vestigial Sideman. Vestigial Sideman, naturalmente, es bastante implementada en el sentido de que literalmente es SSB, pero digamos, llevado a la realidad, algo que yo puedo implementar, algo que puedo obtener en el laboratorio. Bueno, aquí tenemos unos datos técnicos. Típicamente el ancho de banda de VSB es un 33% a lo más grande que SSB, naturalmente, porque si estoy recortando gradualmente, no voy a recortar, digamos así, sino que gradualmente voy a obtener una colita mayor. Siempre voy a tener esta colita residual de vestigio, ¿ok? De ahí el nombre. Eso, podemos ponernos más exquisitos y describir al espectro de VSB. Bueno, naturalmente como, primero, si esto de acá y esto de acá, más bien, el espectro de SB era igual a el espectro de la señal modulada, perdón, moduladora, desplazado, y asumiendo que no se recortó la mitad, o sea, aquí fue multiplicado, de acá para acá fue multiplicado por 2 cosenos de omega ct, no tendríamos eso. Lo que hace entonces VSB es pescar el espectro de SB y aplicarle un filtro pasabanda. La forma que tenga este filtro pasabanda sería algo así. ¿Ok? Entonces, pasabanda
porque va a estar centrado a la frecuencia que nos permita, en el fondo, recortar gradualmente, digamos, el lóbulo superior o el lóbulo inferior del espectro. A ese filtro lo vamos a llamar H sub I de F. Es como un filtro de entrada de mi modulación VSB. Y todo bien hasta ahí. Estoy ocupando menos ancho de banda. Es posible reobtener después en la remodulación a la señal original, pero con ciertas condiciones, ya que no estoy haciéndolo tan ideal como antes. En cuanto a la modulación, el modulador, bueno, tiene la misma forma de siempre, la misma forma de un SSB, solo que el filtro no es ideal. Eh, Tiene, digamos, este recorte gradual. Y el receptor, nuevamente exactamente lo mismo, y nuevamente tenemos un filtro que tal vez no es ideal, pero que debe cumplir con ciertas condiciones. Entonces, esta era nuestra señal modulada, VSB. Podemos estudiar qué es lo que pasa en la demodulación y qué es lo que debemos obtener. En este caso, al llegar al demodulador, al receptor, bueno, tendremos nuestra señal USB de esta forma. Naturalmente la multiplicamos por la portadora para desplazar el espectro y centrarlo al medio para volver a obtener MDF. Hagamos eso. Entonces, si yo pesco este espectro y a la señal en el tiempo la multiplico BSBT, la multiplico por 2 coseno de omega CT, lo que voy a obtener es, en el dominio de la frecuencia, obtendría, primero, obtendría bandas laterales al doble de la frecuencia. ¿Se me escucha bien o se me está cortando? Aló, aló. Nacho, se te cortó como en 30 segundos por ahí. ¿Y se me escucha ahora? Ahora sí se escucha. Ah, ya. ¿Qué fue lo último que escucharon de mí? Chuta, no sé, pero fueron como 30 segundos. Espera, me cambio rápidamente al tablet en el audio. Aló, aló. Sí se escucha. Ah, ya. Ahora estoy escuchando desde el tablet. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, estaba diciendo que ya, pues, la señal en el tiempo VSB, la señal de acá, la multiplicamos por la portadora en el demodulador. Demodulación sincrónica, nuevamente. Entonces, lo que voy a obtener, no sé dónde me va a caber. Bueno, voy a obtener la señal ET. Esto es el tema es que acá ET solo me muestra, bueno, me muestra lo que necesito, pero si la expando, si escribo la expresión, dado que la señal VSB viene dada por esta expresión, y la multiplico por 2 coseno, va a ocurrir lo siguiente. Voy a tener componentes centradas al doble de la frecuencia, una componente centrada a frecuencia 0, otra centrada
al doble de la frecuencia, y por H de IF. Perdón. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Ya, va a aparecer el espectro desplazado a la derecha y a la izquierda. Claro. Pero lo voy a reemplazar, más fácil, para no confundirte. Porque después aparece la multiplicación. Ya, entonces, el espectro desplazado a la izquierda y a la derecha, desplazado a la izquierda, va a aparecer así. El espectro centrado en 0. El filtro centrado a FC perdón, aquí hasta la izquierda. Ahora hacia la derecha. Componente al doble de la frecuencia y el filtro desplazado a la derecha. Ahí sí me ordenado. Lo único que hice fue pescar la expresión del espectro VSB y multiplicarlo por el coseno de omega st, el doble del coseno, en el tiempo. En el fondo, pescar esto y reemplazarlo acá. Eso fue lo único que hice. De esta forma podemos hacer notar que aparecen componentes al doble de la frecuencia y componentes centradas a la frecuencia 0. ¿Ok? Entonces, lo que yo requiero es que esta señal EDF en la frecuencia, al multiplicarla, es decir, pasarla por un filtro, la salida de ese producto sea la señal banda base, el espectro banda base. ¿Ok? Entonces, este filtro de salida se tiene que encargar primero de eliminar las componentes al doble de frecuencia. ¿Ok? Voy a asumir que la elimina y la expresión que me queda es esto de acá. Entonces, lo que se hace es sacar toda esta expresión de acá, multiplicarla por el filtro de salida, el filtro de salida se encarga de eliminar estas componentes al doble de frecuencia, y todo eso tiene que ser igual a MDF. Eso es lo que está acá. ¿Ok? Luego, con esta igualdad, y asumiendo que el filtro de salida elimina las componentes al doble de frecuencia, obtengo esta relación. El filtro de salida tiene que ser el recíproco del filtro de entrada desplazado, la suma. ¿Ok? Para frecuencias hasta el ancho de banda. Suficiente. Y eso, verlo de una manera más gráfica, sería esto acá. ¿Ok? Bueno, primero, según esta igualdad, si yo, en el caso especial, esta suma del filtro es igual a 1, recordar que este filtro es un filtro pasabandas. Yo lo desplazo a la derecha y lo desplazo a la izquierda, queda centrado. ¿Ok? Bueno, aquí debajo tengo un dibujito. HDIF, que es el filtro de entrada, es el filtro que me recortaba la señal DSB gradualmente. Puede ser esto acá. Me recorta gradualmente una de las colitas. ¿Ok? Al sumarlo y al desplazarlo, aparece, digamos, centrado a frecuencia 0. En donde, en el caso particular, esta suma puede valer 1 dentro del ancho de banda que me interesa, digamos. ¿Ok? Aquí tenemos, para un rango de frecuencia del ancho de banda que me interesa, que la suma vale 1. ¿Ok? Es decir,
Mi filtro pasabanda es suficiente que, para simplificarme las cosas, que, digamos, al expresarlo de esta forma, por lo que vimos de la modulación y la demodulación, ¿con qué valga 1? ¿Y por qué no simplifica las cosas? Porque de esta forma el filtro de salida vale 1. Para el mismo rango de frecuencias que nos interesa. El rango de frecuencia en este caso que nos está interesando sería este. ¿Ok? Lo mismo acá. Y tener cuidado de que este filtro de salida es algo así como el recíproco de esta suma. Por ende, si el filtro de salida es el recíproco, bueno, si la suma de mis filtros de entrada desplazados entre menos 6 y un valor era 1, bueno, el recíproco de eso es 1. Entre frecuencias 0 y 2, de 0 a 2, bueno, de menos 2 a 2, vale un medio, el recíproco es 2. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener estas condiciones. El filtro de entrada, basta con que recorte gradualmente una de las colitas para simplificar las cosas. Ojalá, bueno, sea igual a 1 en esta suma desplazada. Ojalá sea igual a 1 dentro del rango de frecuencias que me interesa. El rango de frecuencia en este caso estaba entre 2 y 6 Hz. ¿Ok? Y luego, el filtro de salida va a ser el recíproco de esto. ¿Ok? Hasta, bueno, hasta la frecuencia en donde recorta. ¿Ok? No es necesario ponerse a estudiar esta colita. ¿Ok? No es tan digerible, digamos, a la primera, pero eso. Pensarlo un poquito, ver las condiciones y eso. Sale directamente de imponer esto acá. Que requiero a la salida mi señal banda base. De ahí sale que el filtro de salida debe ser el recíproco. Eso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, consulta? Que igual como siento que me maneé un poco en la explicación. ¿Qué opinan? ¿Alguna duda, consulta? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? ¿Sí, Nacho? ¿Se entendió bien? Ah, ya. ¿Ninguna duda de algo? ¿Se entendió 100%? Ya, entonces, bueno, eso era USB. Recordar que los filtros pueden recortar gradualmente. ¿Ok? Digamos, el lado del DSB que no quiero usar. ¿Ok? Y ahí todas las condiciones salen de acá. ¿Ok? De imponer lo que yo quiero a la salida del demodulador. ¿Ok? Eso es USB. Ahora, el receptor súper heterodino y lo que viene siendo la conversión de frecuencia. Este receptor sirve tanto para la modulación AM como la FM. ¿Ok? O sea, sirve tanto para, viendo el curso, nos sirve tanto para la unidad 2 como para la unidad 3. El receptor super heterodino, bueno, tiene su base en lo que viene siendo la implementación de un mezclador de frecuencia o convertidor de frecuencia. ¿Ok? La gracia de este mezclador de frecuencia o convertidor de frecuencia es que podemos tener una señal modulada y llevarla, digamos, por así decirlo, transformar la portadora. ¿Ok? Para ello, uso propiedades de cosenos, de suma, de, digamos, multiplicación de cosenos, se suma y se resta la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
el truco está en multiplicar por una portadora, digamos, por otra señal sinusoidal, que sea un mix, una mezcla entre la frecuencia de la portadora que estamos ingresando y una frecuencia intermedia a la que yo quiero llevar esta señal modulada, ¿ok? A esta señal X de T. Como podemos ver, el mix, digamos la frecuencia mix, puede llevar un más o un menos. Si lleva un más, estamos hablando de la implementación. También esto se puede usar en el receptor super heterodino, con el más. Con el menos es subheterodino. ¿Ok? La mayoría de las veces vamos a estar con el más. ¿Okay? Pero saber qué se puede hacer con el menos. Entonces, ya que esta frecuencia mix puede ir con el más o con el menos, bueno, si yo estoy ingresando a esta señal modulada, la multiplico por esta nueva portadora, que tiene un 2 para no decrementarme el espectro, y que está la frecuencia mix, bueno, el resultado va a ser esto. Va a aparecer la suma y la resta de la frecuencia. Entonces, si aparece la suma y la resta de las frecuencias, van a aparecer, bueno, omega c, la frecuencia que está entrando de la portadora, más menos la frecuencia mix, va a ser igual omega c más menos a esto acá, que va a ser más menos omega c menos más omega sub i. Entonces, aquí va a aparecer que se aniquilan, digamos, omega c con menos omega c. Y, perdón, ¿qué estoy diciendo? Sí, se aniquilan para un caso, digamos, para el caso... no, pues sí, tienen que aparecer los dos. Perdón, soy gil. Bueno, para el caso en que se aniquila omega c, obtenemos un coseno con la frecuencia intermedia. Acá. Es decir, obtenemos esto acá. Obtenemos una nueva portadora que está a la frecuencia intermedia que nosotros escogemos y que viene a partir de la frecuencia mix, y el otro término que aparece de sumar la portadora con la misma portadora más la frecuencia mix. Okay, este término acá no me importa. Entonces lo elimino haciendo pasar esto con un pasabandas centrado a la frecuencia intermedia que me interesa. Okay, si lo vemos acá en el espectro, bueno, según la situación, para ambas situaciones, para el superheterodino y el subheterodino, es decir, con el más y el menos, o el menos en la frecuencia mix, para ambos me va a aparecer un espectro a la frecuencia intermedia, que es lo que estoy buscando. Y puede que me aparezca un espectro a esta frecuencia o a esta frecuencia. Bueno, lo que hago para no pescar esto acá, que no me interesa, es pasar esto por un filtro. De ahí lo tengo. Ahí tengo mi nueva señal, que antes tenía una portadora a frecuencia omega c, ahora a una frecuencia omega intermedia. Esa es la potencia del mezclador de frecuencias. Llevo esta portadora a una nueva frecuencia que me permite hacer más cosas. Me permite después, digamos, dentro del receptor superheterodino, aplicar filtros, tal vez de menor calidad, pero pudiendo entonces recortar espectros de mi interés de manera más selectiva. ¿Okay? Entonces, si yo tengo que, digamos, este espectro acá tiene otras lomitas al lado que yo no quiero, tal vez llevarlo a la frecuencia intermedia, desplazar desde... Previamente está centrado en la frecuencia omega c, luego lo desplacé a la frecuencia intermedia. ¿Okay? Entonces, tal vez esto en la mayoría de los casos, me sirva para recortar esta lomita central. ¿Okay? Cuando yo lo llevo a frecuencias más altas, me es posible
después recortar de manera más selectiva. ¿Ok? Esa es la idea del receptor súper heterodino. Bueno, aquí tenemos unas condiciones que se tiene que cumplir la frecuencia, se pueden desprender de acá del gráfico. Esta es la idea del receptor súper heterodino, el cual tenemos a la entrada, bueno, aquí viene mi señal modulada, la recibo, la filtro con un filtro pasabanda centrado a la frecuencia omega c. Luego esta señal filtrada la paso, la multiplico, mejor dicho, por lo que habíamos visto recién. Esto de acá. Por un oscilador local que está sintonizado a la frecuencia mix, que es la suma, para este caso, del receptor super heterodíneo, que es la suma de la portadora, la frecuencia de la portadora original, más una señal intermedia a la que yo quiero llevar mi nueva señal. ¿Ok? Entonces, esto es un convertidor de frecuencia. Es como una señal coseno con frecuencia mix, que tiene a la frecuencia de la portadora más una señal intermedia y lo llevo a una nueva frecuencia. ¿Ok? Y bueno, en este caso, como pueden verse, si aquí, viendo la figurita, si aquí estamos recibiendo una señal AM, esta señal AM, la portadora la puedo desplazar a una nueva frecuencia. Lo que me eleva la frecuencia de la portadora y lo que me hace más fácil, después de haber amplificado esta señal, esto puede ser un filtro pasabandas que me amplifique la frecuencia centrada a la frecuencia intermedia, me es posible, más fácil después detectarla o rectificarla. ¿Ok? En el fondo, la gracia del receptor super heterodino es que a partir de un oscilador local sintonizado a una frecuencia mix, en este caso super heterodina, que es la frecuencia de la portadora que entra al convertidor, más la frecuencia intermedia a la que quiero llevar la señal, es posible desplazar cualquier espectro, sea una señal AM o una señal FM, que todavía no la vemos, a una banda de frecuencias de mi interés y que permite, o más bien que facilita, la posterior demodulación. ¿Okay? Entonces, la gracia de este oscilador es usar un amplificador que está centrado a esta frecuencia intermedia y ello me facilita posteriormente la demodulación. ¿Ok? Y eso. Y luego, si necesito algún amplificador, puedo tener un amplificador que multiplicar por una ganancia, no hay problema con eso. Y con eso, si estamos hablando de audio, bueno, sacarlo por alguna bocina, algún altavoz, yo qué sé. ¿Ok? Esa es la idea de el receptor super heterodino. Funciona para señales AM como FM y hace uso de frecuencias mezcladas, frecuencias mix con frecuencia intermedia, que me permiten, en el fondo, llevar una señal con una portadora omega C a una señal con una portadora omega sub IF o I, intermedia. ¿Okay? Sea AM o FM. Entonces esto va a servir para esta unidad como para la siguiente. ¿Ok? Eso sería. ¿Alguna duda con esto? Esto fue como el resumen de super heterodinamo. ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? ¿Aló? Sí, sí se ¿Se escucha? escucha. Sí, se escucha. Sí, lo alcanzamos a ver. Ah, ya. Pero es que se me cortó por un momento, no sé.
¿Se me sigue escuchando? ¿No? Sí, se escucha, Nacho. Oye, me asusté. Bueno, eso. ¿Alguna duda al respecto de esta parte? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bueno, mencionarles que ejercicios al respecto, nuevamente no se escapan tanto de las manos en complejidad porque solamente siempre van a ser ejercicios de este estilo. Es como entra una señal, se multiplica por alguna portadora con frecuencias mezcladas. Esto lleva a la señal resultante a una frecuencia intermedia para la portadora y luego aplicamos filtro y así. ¿Okay? En el fondo, tener esa idea es lo más importante. ¿Okay? Las herramientas están, es ver eso nomás. Y la idea de llevar la señal portadora original a una nueva frecuencia intermedia y hacer lo que uno quiera con esa señal después. ¿Ok? Y finalmente, el PLL. ¿El profe habló de esto en clase? ¿Lo mencionó? Sí, 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 lo habló. Ah, ya. Bueno, así en palabras muy sencillas, para los que ya hayan tenido control automático, el PLL es un sistema de control, más o menos. ¿Okay? El PLL lo que hace es pescar, más bien, primero, el PLL es un dispositivo que surge de la necesidad de implementar todas estas demodulaciones sincrónicas que hemos visto para el DSB, SSB, USB, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace el PLL? Dado que siempre que nosotros demodulamos, por ejemplo, aquí en el receptor super heteroíno, estamos multiplicando por una portadora que requiere conocer la frecuencia de la portadora que está llegando. ¿Ok? Lo mismo para la demodulación USB. Necesitamos saber en el demodulador la frecuencia de la señal que está llegando. Demodulación sincrónica. Entonces, la gracia del PLL es de alguna manera es, digamos, obtener este valor. ¿Ok? Es decir, generar para todos estos casos una portadora en el receptor a la misma frecuencia y a la misma fase de la portadora que está llegando. ¿Ok? Entonces, en el fondo estamos generando un seguimiento, o más bien lo que necesitamos es generar un seguimiento en un lazo de control de lo que está dentro de este seno, que viene siendo, para nuestros casos, la portadora. Necesitamos generar un seguimiento en el argumento de ese seno. ¿Okay? Para generar una señal que después va a ser una señal portadora del demodulador, que nos va a permitir generar demodulación sincrónica y que tenga tanto su frecuencia como su fase, valga la palabra, en fase con la señal que está entrando. ¿Ok? Esto sirve, nuevamente sirve para AM y FM. ¿Ok? Para ciertas situaciones. Pero la idea es súper potente porque en el fondo no va a ser necesario, digamos, a mano tener que sincronizar esto acá en el transmisor con esto acá en el receptor. Lo podemos hacer mediante un sistema similar a un sistema de control. ¿Ok? Bueno, esta es la idea del PLL. Funciona con un filtro que uno tiene que sintonizar y con un oscilador controlado por voltaje. Este oscilador, la salida del oscilador es la señal que genera el PLL. En el fondo, esta señal que va a servir de portadora sincronizada con la señal que está llegando y que está sincronizada con la frecuencia y la fase. Esta expresión de acá, más bien este diagrama de acá, otra forma de expresar esto de una manera tal vez un poco más similar a lo que viene a ser un lazo de control con retroalimentación. Okay, aquí tenemos la salida del lazo y la entrada del lazo. Porque lo que queremos es que todo el argumento que
Esto es lo que está dentro del seno que entra, o el coseno. ¿Ok? Queremos que esto sea aproximadamente a esto. Es decir, la portadora del modulador, la frecuencia y la fase sea aproximadamente igual a la del demodulador. Es decir, estén en sincronía. Es decir, queremos generar un seguimiento de esta referencia. Ahora, bueno, recordar que para esta implementación, para esta forma de ver el circuito PLL, tenemos primero el oscilador controlado por voltaje, un comparador, que en el fondo viene a hacer esta multiplicación, y si lo veo de esta forma, obtengo señales de error. Yo quiero que esta señal de error sea lo más pequeña posible, que tienda a cero, que haya un seguimiento, que siempre ocurra esto. Y el filtro de enlace, que eso va a venir a sintonizar el usuario que diseñe este lazo. ¿Ok? Entonces, PLL, el nombre lo dice, bloquea la fase en el sentido de que genera un seguimiento y es un lazo de control. En este caso, un lazo con retroalimentación. Según la complejidad del PLL, y buscando bloquear el lazo, buscando generar este seguimiento, va a ser digamos, los resultados que vamos a obtener. Y eso va a venir dado por la complejidad que tenga este filtro. ¿Ok? Y para esta situación lo podemos entender algo así como un controlador. Según la complejidad del filtro, y si ya nos ponemos más quisquillosos, podemos linealizar el lazo y podemos demostrar que, por ejemplo, bueno, aquí está, un lazo de primer orden no puede seguir una señal de entrada que varía linealmente. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para variaciones de este argumento. Según la complejidad del lazo, HDS y una ganancia acá, nos va a permitir corregir, digamos, esta situación. ¿Okay? Según la complejidad de nuestro lazo, podemos generar errores constantes, es decir, una señal de error constante, una señal de error que varía linealmente o que varía constantemente o que es literalmente cero. ¿Okay? Y bueno, aquí está en el comentario que se requiere un, un lazo de tercer orden recién para generar error cero. ¿Okay? Para generar error de seguimiento cero. Entonces hay el tema con la complejidad. ¿Ok? Y eso, pues eso sería PLL. Un lazo control, prácticamente. ¿Dudas al respecto? Bueno, antes de eso, respecto a PLL, no se suele preguntar en ejercicio, porque claro, es conceptualmente más complejo, requiere otros conocimientos previos, pero la idea es la que importa. ¿Okay? La idea general es la que importa. En el fondo, la de tener un seguimiento a la frecuencia y la fase. ¿Okay? Y según la complejidad del diseño del PLL, podemos obtener errores de seguimiento lineales, constantes o cero. ¿Okay? Como un lazo de control común y corriente. ¿Okay? ¿Dudas al respecto? ¿De alguna parte? Respecto al PLL, entonces no hay ejercicios de certámenes, por decirlo así. Al menos históricamente no me he topado con ninguno. Que yo sepa. No sé si alguien ya ha visto ciertamente y se ha topado con alguno. Pero por mi parte no he visto ninguno. Ninguno.
que claro, igual conceptualmente es más difícil, porque igual un PLL requeriría diseño y como que todos los diseños de PLL ya están hechos, así como hacer un programita para botón, ahí está el diseño del PLL. Pero claro, para este curso no he visto ejercicio. Tal vez No, conceptualmente podrían preguntarle algo así, ¿qué podría hacer para, no sé, pues, generar la sincronía entre la portadora del modulador y la portadora del demodulador? ¿Qué podría hacer? Y ahí uno podría explicar, pero con palabras nomás. Se podría usar un PLL o cosas así. Esa sería buena pregunta, porque en el fondo, ¿cómo uno podría generar demodulación sincrónica? Acabamos de ver que uno puede usar un PLL, que en el fondo es como un lazo de control que genera seguimiento a la fase y a la frecuencia. Otra forma de hacerlo es enviar la portadora junto a la señal. Es decir, mi señal, la que estoy enviando, podría, yo qué sé, ser mt coseno omega ct, y de alguna forma también enviar la misma portadora, o algo por el estilo. Ok, ahí uno podría ver, o yo qué sé, enviar un seno, pero la otra opción sería enviar la portadora, de alguna forma rescatar esto, o yo qué sé. Al menos para este certamen no veo posible esta pregunta, porque se puede hacer algo así como un divisor de frecuencia, pero eso, no se preocupen, no se preocupen. Al menos preguntas de ese estilo pueden resolverlas con responder que se puede usar un PLL y que cumple con esos propósitos de generar seguimiento a la fase y a la frecuencia. No sé si se entendió o cree más dudas. ¿Está bien lo que respondí? ¿O más dudas todavía? Y eso, pues, no creo alcanzar a hacer ejercicio. Les quería preguntar así directamente, ¿les molesta que esté haciendo la ayudantía así? ¿O no les gusta? ¿O preferirían que fuera de solo ejercicio? ¿Y les paso esto? ¿O explico esto y después les subo el ejercicio? ¿O qué creo opinan? que sería mejor idea hacer como cápsulas la parte teórica y los ejercicios como en Zoom, porque así te podemos hacer preguntas de los ejercicios. Claro, sí, entiendo. Así como invertir, digamos, lo que estaba haciendo. Claro, o sea, al menos a mí me acomodaría más eso, pero no sé qué pensar los demás. Sí, bueno, Yo yo creo también, que tiene razón la Fran, es buena idea. sí, también encuentro que es buena idea. Ok, entonces, bueno, igual la próxima semana va a ser de puro ejercicio. Sí, mejor hagámoslo así, va a ser puro ejercicio y al revés la cápsula va a ser de materia. Igualmente, como les digo, tengo pensado hacer una ayudantía de dudas, por lo mismo. Podría ser el viernes, ¿les tinca? El próximo viernes, el 25. Sí, Sí, o sea, me parece bien. vale, bien. Sería a esta hora, por lo que vi en la votación. ¿Les parece a esta hora o O más sea, bien tarde? hasta ahora tenemos la identidad de campo. Off. En este paquete. Claro, varios están dando campo. Claro, podría ser después de eso, ¿no? ¿A qué hora sería eso? Como 3:40, a las 3:50 creo que parte la 3:50 otra. empezaría. 3:50. tres Claro, ya, pues cincuenta hasta entonces, las 5. ya. Entonces, dejémosla para esos bloques porque igual también puedo. Y claro, ahí pueden juntar dudas, consultas de, no sé, las cápsulas que esté subiendo
Y claro, la ayudantía del jueves va a ser al revés, va a ser puro ejercicio y también dudas. Y adicional van a tener otra ayudantía de dudas. Ahí creo poder complementarla. Y eso, pues, eso sería la ayudantía de hoy. Y ahí le voy a mandar el anuncio de la ayudantía el próximo viernes. Eso, pues, ¿alguna otra duda antes de cerrar? Nacho, si es que el profe te responde, como decirle si es que nos puede avisar, si es que hace algún cambio en el certamen o algo así. Sí, sí, sí. Ahí le voy a preguntar y le voy a insistir en que diga. Igual yo creo que va a responder y va a mandar. Vale, gracias. ¿Verdad? Ya pues chicos, esa fue la identidad de hoy. Le voy a subir la cápsula con ejercicio. La cápsula de la identidad pasada ya está subida. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por correo y o me la hacen en la próxima identidad que va a ser de puro ejercicio y la del viernes que va a ser de duda y consulta. ¿Ok? Ya pues chicos, que estén muy bien. Ya, Nacho, que Cuídense. estés súper. Chao, Nos Nacho, que vemos. estés bien. Gracias. Chao, chao. Chao, Nacho. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao. Chao. ¿Hola, Nacho? Uy, dígame. Bueno, es que, puta, yo tenía una duda, pero era con respecto a la tarea. O sea, como algo chico en verdad. Ah, ya, espera, déjame pausar la grabación. Sí, dale nomás.